Ok. En la clase anterior nosotros hablábamos acerca de las conjugaciones verbales. Iniciamos especificando o definiendo qué es el verbo. Aunque en muchas clases anteriores yo siempre les hablo de qué es el verbo, les he dicho muchas veces cómo identificarlo. Este tema que está centrado, y los temas de la próxima semana, que también están centrados a la función verbal, a la función más que todo del verbo, es más importante aún que todos, de manera completa, todos tengan un mayor entendimiento de qué es el verbo, ¿verdad? Decíamos que el verbo es la palabra que denota una acción, una pasión, un estado dentro de la oración. En otras palabras, el verbo es todo aquello que hace el sustantivo, el sujeto, ¿verdad? Y una de las características peculiares del verbo es que sirve de núcleo para el predicado. Volviendo a clases anteriores, en parcial anterior, hablamos de los elementos básicos de la oración y decíamos que la oración solamente tiene dos partes básicas, que son el sujeto y el predicado, que dentro del sujeto vamos a encontrar el artículo, los pronombres y el sustantivo, que cada uno de esos temas ya los vimos en clase también, y que dentro del pronombre vamos a encontrar los adjetivos, los adverbios y los verbos, ¿verdad? En el caso de los adjetivos ya lo vimos y ahorita estamos viendo el verbo y más adelante vamos a ver los adverbios también, para que vean y tengan conocimiento de todos los elementos gramaticales que conforman una oración. Entonces, el núcleo de ese predicado es el verbo. Y como les decía, el verbo en pocas palabras es aquello que está haciendo el sustantivo, o cómo está el sustantivo, el sujeto, sí, el sustantivo. El sustantivo ya saben que es persona, animal o cosa, ¿verdad? Ok, hablábamos que el verbo tiene formas, a las cuales se les denomina formas verbales. Dentro de estas formas verbales tenemos dos divisiones, la forma en singular y la forma verbal plural. La singular es cuando un solo sustantivo está haciendo una sola acción, y el plural es cuando dos o más sustantivos realizan las acciones. Entonces nosotros vamos a identificar cuándo es una forma verbal plural o cuándo es una forma verbal singular, dependiendo del número de sustantivos que participan en la acción, ¿verdad? Por ejemplo, en su forma singular, la oración sería: el niño pasea en bicicleta. El niño, solo hay un niño que está paseando en bicicleta. En su forma singular, en su forma plural sería: los niños pasean en bicicleta. Los niños, es decir, que hay dos o más niños. Los niños pasean en bicicleta. Allí ya no es pasea, sino pasean. O sea, que hay más haciendo una misma acción. Ahí definimos cuándo es singular y plural. Recuerden, singular, una sola persona realiza la acción. En su forma plural, varias personas realizan la acción. Luego pasamos de las formas a las conjugaciones verbales. La conjugación se clasifica en tres: primera, segunda y tercera conjugación. ¿Es fácil de identificar? Sí. ¿Por qué? Porque primero tenemos que tener claro que para identificarla con mayor facilidad hay que basarnos a el verbo raíz. Y si nosotros nos remontamos a los verbos raíz que sirven de raíz para todos los derivados, entonces obviamente vamos a conocer a qué conjugación pertenece. Los verbos de la primera conjugación son aquellos que terminan en ar. Por ejemplo, bailar, cantar, saltar. Todos esos terminan en ar, por lo tanto son de la primera conjugación, y todas sus formas también, aún con los accidentes, que ya los vamos a repasar también. Por ejemplo, de cantar, a veces no van a hallar cantar, sino que cantaban en tiempo pasado, con accidente de tiempo, si se acuerdan, ¿verdad? En la clase anterior lo explicaba yo. Entonces, si yo les pregunto, ¿cantaban de qué conjugación es? Ah, profe, pero cantaban no terminan en an. Entonces, no es de ninguna conjugación. Incorrecto. Recuerden, si está en un tiempo, si está con un accidente, entonces lo que yo tengo que hacer es remontarme al verbo raíz. Entonces yo vengo, cantaban viene de cantar. Cantar es el verbo raíz, la palabra primitiva. Ok, cantar termina en ar, y las terminaciones, los verbos terminados en ar pertenecen a la primera conjugación. Así nosotros vamos a identificar a qué conjugación verbal pertenecen los verbos, ¿verdad? Los de la primera conjugación terminan en ar, los de la segunda en er,
como comer, toser, beber. Los de la tercera terminan en ir, como salir, como venir, que todos esos verbos terminados en ir pertenecen a la tercera conjugación, perdón. Vuelvo a repetir, los de la primera conjugación terminan en ar, los de la segunda en er y los de la tercera en ir. ¿Alguna duda con las conjugaciones? No, profe. No, profe. Ok, vamos a avanzar entonces. Vuelvan a apagar sus audios. Una vez claras las formas y las conjugaciones verbales, vamos a pasar a los accidentes del verbo. El verbo tiene accidentes. ¿Cuándo se dan esos accidentes? Cuando cambia la estructura. Por ejemplo, en el caso anterior que yo les daba, para identificar la conjugación verbal, cantaban. Cantaban, para encontrar la conjugación tenemos que remontarnos a la raíz de esa palabra, que es cantar. Pero cantaban, ¿qué es? ¿Por qué cambia? Porque tiene un accidente, está en pasado. Entonces, cuando hay un verbo cambia, ya sea por un tiempo, porque lo ubicamos en un tiempo, en un modo, o en un número, o en una persona, entonces ahí es donde vemos los accidentes verbales, ¿verdad? Dentro de estos accidentes verbales nosotros tenemos la persona y el número y el tiempo. En persona tenemos primera, segunda y tercera persona. ¿Cómo lo vamos a identificar? Esto se los envía al grupo, lo tenían que anotar en su cuaderno para que se les facilitara mejor la comprensión. Primera persona involucra el yo, el nosotros o nosotras. O sea, yo participo, hay una participación directa de la persona en realizar la acción. En segunda persona es otra persona, aparte de mí, que realiza la acción. O sea, tú, ustedes, vosotros, ustedes. Y en el caso de la tercera persona, no está participando directamente en la acción. Es decir, no es ni el que está hablando ni el que está viendo, sino que está muy lejos de la acción. Puede estar presenciándola, pero no está participando en ella. Por ejemplo, él, ella, ellos y ellas. Y es aprenderse eso de la primera, segunda y tercera persona. Lo deben de saber desde ahora para siempre. Eso les va a servir siempre en la clase de español. Entonces, para que lo manejen bien. Por eso les dije que lo copiaran. Y en cuanto al número, es lo mismo que las formas. Hay un número singular y hay un número plural. Por ejemplo, entre yo y nosotros. Sabemos que yo y nosotros y nosotras pertenecen a primera persona, pero yo está en singular, solo hay una persona. En cambio, nosotras y nosotras está en plural porque hay más, aunque son en primera persona, hay más de una persona interactuando. ¿Okay? En el caso de la segunda persona, el tú y el usted está en singular porque solo hay una persona realizando esa acción. Tú estás realizando la acción. Usted está realizando la acción. Miren, solo una persona, un sustantivo. Ahora, vosotros y ustedes ya es segunda persona, pero en plural, porque hay más personas haciendo esa acción. ¿Okay? Y en la tercera persona, él y ella está en singular, porque solo él está haciendo la acción o porque solo ella está haciendo la acción. Por eso es en singular, y ellos y ellas es en plural, porque ellas y ellos están haciendo la acción. Hay más de una haciendo la acción o practicando el verbo. ¿Entienden el accidente verbal, persona y número? Sí, profe. ¿Sí? Recuerden que tienen que aprenderse cuáles son los pronombres cuáles son los pronombres que pertenecen a la primera, a la segunda y a la tercera persona. Una vez ustedes se sepan eso que está en rosadito, aquí se lo voy a marcar ahorita para que lo vean. Cuando ustedes se aprendan esto, que yo es en primera persona, que vosotros es en segunda persona, Profe. ellos es en tercera persona. ¿Diga? Profe. ¿Diga? Yo estoy copiando todo, profe. Sí, muy bien, porque tienen que estar haciendo anotaciones. Esto les sirve a ustedes. Y como les digo, no solo les va a servir este año, les va a servir siempre en la clase de español. Es muy importante que manejen esta parte de esta temática. La gramática es importante. ¿Okay? Entonces les decía, una vez ustedes aprendan cuáles pronombres pertenecen a la primera, segunda y tercera persona, después cuando alguien les hable, okay, háblame en primera persona, entonces ustedes ya saben, primera persona, yo, nosotros, nosotros.
Háblame en tercera persona, él, ella, ellos, o sea, entienden el concepto. Y ya saben que siempre en esa clasificación de primera, segunda y tercera persona también lo podemos clasificar según el número, según si está solo un individuo participando en la acción o si hay dos o más individuos participando en la acción. Uno, singular, varios, plural. Eso también lo deben de manejar muy bien. Vamos a continuar entonces con los accidentes verbales. Una vez claro el accidente verbal de persona y número, vamos a pasar al siguiente accidente verbal, que es el tiempo. Este es sencillo, ustedes ya manejan los tiempos, saben que hay pasado, presente y futuro. Ahora, estos tiempos también modifican el verbo. Por ejemplo, el caso anterior, ¿verdad? Donde yo le dije cantaban. Cantaban está en pasado, ya no es cantar, es cantaban. Van, miren, ya no termina en ar, pero yo para saber a qué conjugación termina me remonto a la raíz. Solo que esa raíz fue alterada por un accidente verbal y ese accidente verbal fue el tiempo y el tiempo fue dado en el pasado. ¿Okay? Entonces, por eso vemos esos pequeños cambios dentro de la estructuración de los verbos, ¿verdad? Entonces, eso sencillo también, tiempo, pasado, presente y futuro. Vamos a proceder. Aquí lo vuelvo a mencionar, otra presentación del mismo accidente verbal, donde las acciones pueden estar, ustedes saben, en determinados tiempos, pasado, presente, futuro. Pasado antes, presente ahora, futuro más adelante, después, ¿verdad? Los modos, aparte de tener accidentes verbales, como la persona, el número y el tiempo, también el verbo presenta modos. Los modos son las formas verbales que nos informan la actitud que tiene el hablante cuando realiza la acción. Esta, y lo veíamos en la clase anterior, una acción puede dedicarse en algo que sí pasó, algo que es real, que aconteció, entonces ese es su modo indicativo. Aquella acción que se expresa como un deseo, por ejemplo, quizá corra mañana, quizá corra. Okay. Corra viene de correr, es una acción, es un verbo. Y quizá me dice que tal vez lo hagas, una duda. Entonces, cuando yo expreso una duda o un deseo, el modo de ese verbo será subjuntivo. Una duda o un deseo. Vuelvo a repetir, cuando es algo, el verbo está acompañado de algo que me lo afirma, que me dice que sí sucedió, que es tangente y dice sí, pasó, es un hecho real, entonces es indicativo su modo. Pero si está acompañado de una expresión que denota deseo o duda, entonces es subjuntivo su modo. Cuando el verbo está dicho como una orden o como un mandato, entonces está en su modo imperativo. Okay, por ejemplo, corre. Le estoy ordenando que corra. Entonces, ese verbo va a estar en modo imperativo cuando es una orden. O escribe. Okay, le estáis ordenando que escriba. Usualmente se colocan entre signos de admiración porque recuerden que estos expresan mayor intensidad, mayor expresión, ¿verdad? Entonces, por eso siempre van a estar como ubicados entre estos signos de admiración. Entonces, vuelvo a repetir. Los indicativos, hechos reales que si acontecen, subjuntivos, un deseo, una duda, imperativos, una orden. ¿Alguna duda con los modos verbales? ¿Dudas? No, profe. No. Ok. No, profe. Muy bien. En la clase anterior yo les coloqué este ejercicio que ustedes debían de identificar, de clasificar según, ¿verdad? Lo que ustedes veían en el verbo, si era un modo indicativo, un modo subjuntivo, un modo imperativo. Para los que no estuvieron en la clase, rapidito voy a tomar un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, de todos estos verbos que están en la parte de aquí arriba, en cuadritos azules, uno de los que está en indicativo, uno, ¿verdad? Hay más de uno. Uno de los que está en indicativo es pesco. Pesco es una acción que está haciendo en este momento. Algo que es real, que se puede hacer. Entonces es indicativo. Subjuntivo. Dentro del subjuntivo está, por ejemplo, pintaría. O sea, como
no está seguro si lo va a hacer o no lo va a hacer. Duda, desea pintar, pero no está seguro. Entonces, es subjuntivo. En el caso de los imperativos, un verbo que está dado como orden ahí es, por ejemplo, llamar. Llamad. ¿Okay? Que llame en este momento. Llamad. Imperativo. Miren, y así se estructura según sus modos los verbos. Ahora, vamos a hablar de un tema común en español como común en inglés. Esto también les va a servir en inglés, así que presten mucha atención. Si no entienden el español, créanme que les va a complicar más el inglés. ¿Por qué creen que se les complica el inglés a ustedes? Porque hay que fortalecer el español, ¿verdad? Para tener menos complicaciones en el inglés. Les vamos a fortalecer este español aprendiendo cuándo hay verbos regulares y cuándo hay verbos irregulares. Primero ¿han escuchado los términos en inglés? ¿Qué, profe? ¿Han escuchado? ¿Les ha dicho el profesor de los verbos regulares y de los verbos irregulares en inglés? Sí, profe. Muy bien, entonces ustedes ya saben más o menos a qué me refiero, ¿verdad? Un verbo regular es aquel que no presenta variaciones en su raíz ni en las desinencias del modelo al que pertenece. Esto del verbo regular e irregular, ustedes lo van a encontrar en la página 138, ahí se los explico. Ahí se los explica en el libro, ¿verdad? Pero yo aquí se los estoy dando de una manera más entendible. Por ejemplo, hay verbos que ustedes les pueden colocar el accidente gramatical que quieran. Por ejemplo, los pueden poner en presente, pasado, futuro. Los pueden poner en primera, segunda, tercera persona, singular o plural, y nunca cambia su raíz. Por ejemplo, cantar. Pónganlo en pasado, cantaban. Pónganlo en presente, canto. Pónganlo en futuro, cantará. Nunca cambia el canto. La raíz siempre se mantiene. Ahora, cambien el verbo ir. El verbo ir en pasado, ¿cómo es? Fue. Fue. En presente. Ir. En presente. Voy a ir. Voy. En futuro. Iré. Iré. Miren. Iré a oír. ¿Se fijaron cómo cambió totalmente el verbo en pasado y en presente? Fue, voy, iré. Nada que ver con ir, ¿verdad? No se mantuvo la raíz. Entonces, cuando eso pasa, cuando los verbos cambian, producto de los accidentes, cambian su raíz, es ahí donde se presentan como irregulares. ¿Okay? Hay verbos que no cambian su raíz, como el que yo les dije de cantar, que usted lo pone en pasado, presente, futuro, primera, segunda, tercera persona, singular o plural, y siempre se mantiene cant. Pero hay otros verbos como ir, que van a modificarse totalmente en el tiempo que lo coloquen, o en la forma o el modo que usted lo coloque. ¿Okay? Entonces, cuando cambian esa raíz, es ahí donde están los verbos irregulares. Es fácil de identificar porque vamos a ver, vamos a irnos a la palabra primitiva, la palabra de la cual se derivan el resto, y si vemos que hay cambios en la estructuración, en la forma de escribir, así como ir, que en pasado cambia fue, y en presente en voy, entonces ahí vemos un cambio. Entonces eso me dice, el verbo ir es irregular porque cambia la raíz. ¿Entendieron el verbo regular e irregular? Sí. Muy bien. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos en su libro. Ajá. ¿Alguna duda que tengan? No, yo copié todo, pero. Ninguna, pues. Muy bien. Miren, es fácil. Los regulares no cambian la raíz. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la palabra, verdad? Y yo les enseñaba que cuando se van derivando palabras, ahí van modificando. Es muy diferente que se modifique el morfema a que se modifique el lexema, que es la raíz de la palabra, ¿verdad? Cuando se modifica el lexema, cuando se modifica la raíz de un verbo, entonces ahí se convierte en un verbo irregular. Irregular porque cambia, ¿verdad? Hay variaciones. Muy bien. Y aquí tenemos el ejemplo que yo les di. Por ejemplo, miren ahí está cantar en regular. Cantar, canto, canté, cantaré. Siempre me mantiene cant. Miren, pero miren el verbo, aquí ya les cambia, ya no va a ser ir. Miren salir, salgo. Miren cómo cambia.
ya le agrega aquí al final la G, miren. Salgo y salir, nada que ver. Tal vez sal se mantiene, pero lo demás no. Aquí caber y quepo. Cambia también su estructura. Entonces son verbos irregulares, cuando cambia su raíz por completo. Aparte de los verbos irregulares en sus formas personales, también los verbos tienen formas no personales. Les voy a pedir que se ubiquen en la página 140, la marquen como cuarto parcial, le pongan la fecha del día de hoy, 15 de octubre del 2020, ¿verdad? Me imagino que marcaron también la página 136 y le pusieron cuarto parcial y le pusieron la fecha del martes 13. Muy bien. Okay, marquen siempre las páginas porque a veces con esto de que no completamos unidades por tiempo, entonces yo me muevo de unidades. Entonces ustedes tienen que saber qué temas están viendo a cada parcial. Después les estoy pidiendo que marquen. Vuelvo a repetir, ubíquense en la página 140, marquen la página, cuarto parcial, 15 de octubre del 2020. Hoy es jueves, ¿verdad? Vamos a ver las formas no personales del verbo. Voy a tratar de en estos 7 minutos explicar este tema. Si no nos alcanza el tiempo, entonces vuelvo a explicar en la próxima clase. Las formas no personales del verbo son 3. Infinitivo, gerundio y participio. Y son fáciles de identificar. ¿Por qué? Por la finalización de ellos. Por ejemplo, cuando un verbo termina en cualquiera de las 3 conjugaciones. ¿Cuáles eran las 3 conjugaciones? ¿Cómo terminan? ¿Quién se acuerda? Las 3 conjugaciones, ¿cómo terminan? Muy bien. Entonces, todos los verbos que terminan en ar, er, ir son infinitivos, están en su forma no personal infinitiva. ¿Qué? Son infinitivos, como cantar, soñar, amar, comer, escribir, morir, caer. Todos terminan en eso, todos pertenecen a las 3 conjugaciones, por lo tanto, su forma no personal es infinitiva. Los gerundios terminan en ando, endo, yendo, yendo. Por ejemplo, cantar fuera de sus conjugaciones, o sea, ya con accidentes, pues se convierte en cantando. Miren, termina en ando. Esa terminación me indica a mí que es parte de gerundio, su forma en la forma personal, no personal, perdón, en la que se encuentra es en gerundio. Y los participios terminan en ado, ada, ido, ida. Por ejemplo, cantado, ado. Este verbo ya no está en gerundio ni está en infinitivo, ahora está en participio por su terminación. Entonces, para aprenderse las formas no personales hay que aprenderse las terminaciones. El infinitivo termina en ar, er, ir. El gerundio en ando, endo, yendo y yendo. Y los participios terminan en ado, ada, ido, ida. ¿Entendieron lo que se deben de aprender para identificar las formas no personales del verbo? Sí, profe, todito ya. Okay. Es esta parte de Sí, profe. cuadrito. Miren, si ustedes se aprenden las terminaciones y a qué clasificación pertenecen, no se les va a complicar entender las formas no personales del verbo. Aquí, por ejemplo, aquí les coloqué algunos ejemplos de la forma infinitiva, de la forma no personal infinitiva de estos verbos. Miren, por ejemplo, cantar, pasear, hablar, escuchar, jugar, besar, todos están en primera conjugación porque terminan en ar, pero si estuvieran en la segunda o en la tercera conjugación, es decir, que terminan en er, así como comer, beber, vender, ver, coger, correr, también son infinitivos y también los que terminan en ir, reír, pedir, escribir, dormir, subir, vivir. Primera, segunda y tercera conjugación son infinitivos en su forma no personal. ¿Okay? Y esta otra página otra diapositiva que les agregué ahí para que vean las formas ejemplos de formas no personales en gerundio y en participio. Miren en gerundio, bebiendo, endo, viajando, ando, corriendo, habiendo, limpiado, ado es otra de las terminaciones del gerundio, hirviendo, tejiendo y saltando. La finalización, la terminación de cada verbo, lo que nos indica es que pertenece al gerundio. Participio, despertado,
amado, impreso. Impreso, usted me dice, profe, pero impreso no termina en ninguna, porque es un verbo. Cuando cambia, ¿en qué verbo es? Cuando cambia la estructura. Irregular. Irregular, muy bien. Irregular, y cuando es irregular, entonces es miren, lo podemos agregar en el participio, muy bien. Comido, aprendido, comprado, terminado. Esos son algunos de los ejemplos de los muchos verbos que tenemos en estas formas no personales, ¿verdad? Este es un ejercicio, tenemos 3 minutos. Lo vamos a hacer así, de manera práctica. Los iba a poner a copiarlo en su cuaderno, pero lo vamos a hacer así de manera práctica para ahorrarnos tiempo. Vamos a ver, vamos a identificar de estos verbos: esperamos, suspiro, juzgáis, vinieron, supo, muevas, informo. Vamos a buscar sus accidentes verbales primero en persona o número, y luego vamos a ver si vamos a colocar su forma infinitiva, su forma gerundio y su forma participio. Voy a hacer solo 1 o 2 y luego los demás ustedes les envío la imagen para que lo terminen en casa, ¿verdad? Vamos a ver. Esperamos. ¿En qué persona está? ¿Primera, segunda o tercera? Segunda. Segunda persona. Segunda. ¿Quién dijo en primera? Denny. En segunda está, profe. El verbo esperamos, mire, esperamos, yo estoy incluido. Yo estoy incluida en esa acción. Y si yo estoy incluida en esa acción, ¿en qué persona estamos? Primera. Primera. Primera, muy bien. Fíjense bien en la estructura de ese verbo. Yo estoy incluida porque yo digo, no digo están, yo digo estamos. Esperamos. Esperamos, o sea, yo también estoy esperando, no solo ellos, yo estoy también en la acción. Entonces, en primera persona. De aquí se le agrega, se le agrega primera, o solo le ponen el número 1, ¿verdad? Ya así, y el globito ahí. Persona. ¿En qué número? ¿Singular o plural? Eso. Después lo voy a enviar para que lo copien. Solo voy a hacer uno de ejemplo. ¿En qué número estamos? ¿Singular o plural? Singular. Singular. Solo hay uno en la acción. Plural. Plural. Hay que pasar eso. Y el número está en plural. Miren, esperamos. No solo estoy yo esperando, ni solo ellos, ¿verdad? Estamos varios esperando ahí. Muy bien. Es en su forma infinitiva. ¿Cómo será esperamos? Tiene que terminar en una conjugación, en ar, er o ir, ¿verdad? ¿Cómo será? Esperar. Muy bien. Esperar. Muy bien, esperar. Miren, así lo tienen que hacer ustedes. Después los envío para que hagan los demás. Esperar. ¿Y en el gerundio? Esperando. Muy bien. Esperando. Esperando. Porque es la que termina en ado, ¿va, profe? Ando, miren. Ah, Muy bien. ¿Y el participio? es ado. Muy bien. Entonces, ¿cómo era? Esperado. Esperar. Esperado.